breve resumen de María Blázquez. Ella es licenciada en Historia del Arte, es maestra de taller de artes plásticas, lleva trabajando mucho tiempo en las escuelas de la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento desde el año 2005. Como creadora ha realizado exposiciones individuales y colectivas, tanto en su trabajo personal como en intervenciones artísticas con el grupo efímero Mama, y ha desarrollado proyectos también como comisaria de exposiciones. Ahora mismo trabaja en el Centro Ocupacional Ángel de la Guarda, donde compagina este trabajo docente también con lo terapéutico, guiando el crecimiento personal creativo de los alumnos. Así que, bueno, os dejo con María. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Lo tiene todo. ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Se me escucha? ¿Bien? El micrófono no amplifica, sino es para grabar el audio. Vale. ¿Se puede sentar fuertecillo? Sí, sí. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Bien. Pues un gusto estar aquí, ver caras conocidas y queridas. Gracias, Espacio Rojo, por estas jornadas, y gracias a Lucía por acordarte de mí y que me hagas venir. Arte para la vida fue el título que enseguida me propusieron, y la verdad pues que no tuve que cambiar nada de él, porque me dijeron, se trata de que hables de tu experiencia con el arte, ¿no? Pues esto, ¿no? Arte para la vida. Quizá hubiera añadido la palabra creatividad, pero bueno, vamos a hablar un poco de lo mismo, ¿no? El arte para mí tiene estas versiones: el proceso artístico, la parte docente y la experiencia vital. Son las tres partes de las que voy a hablar, ¿no? Vengo a hablar de mi libro, como decía aquel, ¿no? Escogieron este motivo para la portada de la charla y bueno, me pareció súper adecuado, la verdad. Es una pieza que ya tiene un tiempo, pero sí que es verdad que habla de distintos mundos, ¿no? Esta parte de las letras, esta parte de los giros, las texturas, bueno, reúne varias cosas, ¿no? En los tres ámbitos de los que estábamos hablando. Me pareció muy significativo que escogieran esta fotografía para empezar, ¿no? Podía hablar de... Esto es raro en mí, que ponga una foto mía, no lo hago nunca, o sea, pero digo, venga, como voy a hablar de mi libro, me voy a poner yo, ¿no? Fíjate que pensaba, digo, ¿cómo empiezo la charla? ¿Qué les cuento, no? ¿Cuento el día que yo entré hace 25 años por la puerta del jardín de estas escuelas y empiezo ahí? Eso sería hablar de mi relación con la cerámica, pero no de mi relación con el arte, ¿no? Mi relación con el arte empieza mucho antes, empieza desde que tengo uso de razón, prácticamente, ¿no? Me recuerdo siempre pintando, dibujando, copiando imágenes de libros, de revistas, buscando como un refugio. Para mí era un refugio, ¿no? Y ahora con el tiempo pienso, ¿no? La definición de arte, que siempre está ligada con que el arte es comunicar, ¿no? Que el arte es comunicación. Para mí en ese momento era comunicarme conmigo, era autoconocimiento de mí. No era hacia afuera. De hecho, esos dibujos no los ha visto prácticamente nadie, no los he traído, por supuesto, no los vais a ver porque, bueno, quedaron ahí, ¿no? Pero bueno, me he puesto en esta imagen, que es una imagen robada porque yo no salgo en fotografías, que me robaron en la escuela Alcántara estudiando torno. Y bueno, como hablo de mí, pues me pongo yo. ¿Qué pasa? Pues como desde niña yo estoy relacionada con lo artístico, cualquier material que caía en mis manos lo manipulaba hacia otra cosa, en fin, ¿no? Pues claro, lógicamente yo quería estudiar Bellas Artes, ¿no? Parecía que iba encaminada a eso. Círculo Bellas Artes. No, Bellas Artes. La carrera, Javi. La carrera. Es mi alumno Javi Borda. Metrópolis, la Gran Vía. Es que sabe todo lo de Madrid, o sea, os puede dar una clase fantástica. Muy bien, Javi. Lo único que termino la charla y luego tú hablas lo que quieras. ¿Te parece? Vale. Cariño, muy bien. Y entonces lo que decía, quería estudiar Bellas Artes. Azares del destino, no estudio Bellas Artes, ¿no? La segunda carrera que yo tenía prevista en esto de conocerte a ti mismo y aprender a conocer al otro era psicología. Tampoco estudio psicología. La carrera. Bueno, es que pasé muchísimo del tema de la selectividad, un horror. Entonces, al final recalé en Historia del Arte. Como yo soy bastante antigua, que la semana pasada fue mi cumpleaños, 49, pues se llamaba Filosofía y Letras, Geografía e Historia, Historia del Arte. Eso es lo que pone en mi titulación, ¿vale? Y eso me dio como una visión como muy antropológica de lo que era el arte, ¿no? Un conocimiento muy amplio, bueno, de lo que nos ha llegado en la historia del arte, claro, que no es todo, pero es lo que se ha seleccionado.
Y ahí aprendí como a mirar, ¿no? A saber qué es lo que me gustaba, lo que no me gustaba, tener como un poquito de criterio. Pero sí que me hizo otra cosa, y es que, claro, todo era teoría y yo veía a los artistas y decía, no, yo este don no lo tengo, habrá algunos que hayan acudido al reparto, yo no acudí al reparto, esto no es para mí, yo lo puedo estudiar desde lejos, pero no puedo entrar a hacerlo, ¿no? A tener la experiencia artística personal, ¿no? Entonces me quedé un poco como desde fuera, en la teoría. ¿Qué pasa? Azares del destino, la vida te coloca donde te tiene que colocar, yo lo creo así firmemente, y azares del destino que entro, definitivamente vuelvo al punto de entrar aquí a la escuela, ¿no? A las escuelas. Y ahí ya me cambió totalmente la vida, realmente mi forma de ver el mundo cambió. Cambió por dos cosas fundamentales. Una, por el material, porque la cerámica, lo digo siempre que empiezo una clase, es el material de la libertad. Puedes hacer todo lo que se pase por tu cabeza, con mayor o menor dificultad, solo hay que pensar que es el suelo donde pisamos, que es la pared que nos acoge, que es el tejado que nos cubre, que es la taza donde bebemos, el plato donde comemos, la escultura que admiramos, es todo, puede ser todo, ¿no? Y el descubrir eso fue maravilloso, ¿no? Y darme cuenta que además podía hacerlo, y que podía hacerlo porque tuve maestros. Voy a citar a uno porque hubo varios, ¿no? Pero tuve un maestro. La importancia de encontrarte con maestros en la vida, que te lleven te lleven por un sendero, te acompañen en el sendero. Precisamente mi maestro decía eso, Antonio San Juan, ¿no? Decía que él lo que quería era acompañar, que era un proceso de acompañamiento en que tú descubrieras qué es lo que quieres hacer y él estuviera contigo para no dejarte solo, ¿no? Y eso para mí estas dos cosas fueron bastante reveladoras. Os pongo una de las piezas que hice durante el proceso de ser alumna. Y preparando la charla me daba cuenta, viendo piezas antiguas, cómo esas piezas ya eran el germen de lo que luego he ido proyectando a lo largo del proceso artístico, ¿no? Pareciera que no tienen nada que ver, bueno, luego pondré las más actuales y ya me diréis vosotros si veis alguna conexión. Yo, desde luego, la veo, ¿no? Entonces, bueno, esto es una piezas que realicé siendo alumna, ¿vale? En la escuela. Otra más. Siempre la referencia para mí es formas que tienen que ver con las esferas y formas más apuntadas, más alargadas, ¿no? Esto se viene repitiendo bastante en mi proceso de trabajo. Estas están realizadas al torno. Sería definitivo, o sea, la herramienta artística que yo empleo fundamentalmente en mi trabajo es el torno, ¿vale? Esto es como un primer apunte, ¿no? Pero hay más cosas. La escuela también me sirvió para varias cosas y es que es el poder de lo grupal, ¿no? El poder de conocer a un montón de gente, estar rodeado de un montón de personas de las que aprender. Es decir, lo sabéis, estáis en una escuela, no se aprende solo del maestro, faltaría más, sino que es un conjunto de energías, ¿no? En que se van moviendo y aprendemos de todos, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que cuando salíamos de la escuela, no sé si tendréis esta sensación, si alguno ha salido y se ha encontrado con esta problemática, verte solo en el taller, ¿cómo haces? Esto del que dicen los pintores, el miedo al lienzo en blanco, ¿no? Este abismo, ¿no? Que se crea, ¿verdad? Oigo por ahí, sí. Pues ante ese miedo que yo también sentí, decidimos un grupo de compañeras formar un colectivo, ¿no? Para aunar energías y poder vencer esos miedos. Y creamos este colectivo que se llamaba Mama, muy sugerente el nombre por varios motivos, ¿no? Varias referencias, y que además eran las siglas de nuestros nombres, o sea que todo concordó muy bien, ¿no? Eran las siglas del nombre. Colectivo efímero era muy sencillo, nosotros nos reuníamos cuando nos daba la gana para hacer lo que nos daba la gana, y duraba el tiempo que queríamos, entonces efímero, ya está, ¿no? Hacíamos instalaciones, performance, stands. Aquí traigo una imagen. Estos son elementos recogidos de la basura, tirados, que lo que hicimos fue allí mismo en el stand, engobarlos con engobe blanco y disponerlos así en el espacio, ¿no? Era como, bueno, tampoco creo que se necesite explicación, es simplemente eso lo que pusimos y cada uno sintiera o leyera el asunto como mejor le pareciera, ¿no? Esto es para Cerco, es la Feria Cerámica Cerco, que se celebra en Zaragoza cada 2 años y es la correspondiente al 2010. Creo que había por ahí una tele que además enchufamos y entonces se oía el ruido del bzzz todo el tiempo. Y se fue quebrando el engobe durante los días y fue cayéndose ese engobe, o sea que cubrimos algo que luego
se fue deteriorando, ¿no?, con el tiempo. Pero bueno, esto de cubrir de barro, cubrir de blanco, bueno, que cada uno piense un poquito por dónde queríamos ir. Pongo otra de las intervenciones que hicimos, que es este stand, que lo traigo así porque he mencionado a Antonio San Juan, y entonces, bueno, pues era un homenaje para él, falleció, y como éramos todas alumnas suyas, decidimos hacerle un homenaje, ¿no? Aquí sí que explico un poquito, porque la idea era como que él nos había enseñado la técnica, nos había enseñado a elaborar los boles, que pintamos de amarillo en una referencia a las baldosas amarillas del Mago de Oz. Sí, las habías visto, ¿verdad? Que tenía ahora ese, sí. Y el suelo ajedrezado en referencia también a Alicia en el País de las Maravillas. En esta cosa de que el arte o lo artístico nos lleve un poco a ser niños, que nos lleve un poco a la ilusión, al soñar, ¿no? Entonces partimos de algo bien hecho, un cuenco bien elaborado, bien esmaltado, que va evolucionando por un camino y que al final acaba no sabemos en qué, ¿no? Cada una fuimos haciendo una de esas formas que, bueno, que salían un poco a volar, ¿no? Que es un poco lo que el maestro nos había proporcionado. Aquí tenéis un poco más de esas imágenes. Estas en concreto son mías y las llamé mitosis, tenían algo para mí celular, ¿no?, de creación, de vida, ¿no?, algo así. ¿Qué pasa? Que yo seguía con mis miedos. Yo sin mis chicas no era nada, esto de hacer yo cosas solas no me atrevía, entonces pues voy a juntar cosas de los demás. Entonces me dedicaba al comisariado y seleccionar obras de otros artistas y ponerlas en los espacios, ¿no? A mí esto me interesaba mucho, el mostrarlo de los demás, porque no me atrevía yo todavía a mostrar lo mío, aunque aquí ya metí alguna piececita mía, ya fui venciendo esos miedos. Pero bueno, esta exposición se celebró también en Zaragoza, en Cerco, y reunía, todo eran ceramistas y fue una exposición que se llamaba Tierra Diversa, ¿no?, precisamente en referencia a la variedad que la cerámica puede otorgar a los artistas, ¿no? Esta obra en concreto es de Miguel Ángel Gil. Allí al fondo se ve alguna pieza de Yácer, profesor de esta escuela. Aquí en la sección acompañamiento. Claro, porque entramos en la parte que podríamos llamar docencia, pero prefiero llamarlo acompañamiento. Claro, yo he estudiado geografía e historia y a mí me preguntaban todo el rato, claro, tú vas a ser profesor, y yo decía, ni de broma, o sea, ahí no me pillas, ¿no? Porque esto de trabajar en un instituto y tal, como que no, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Se dio la oportunidad estando en la escuela de enfrente estudiando, se abrió una convocatoria para un proceso de interinidad y acudí y empecé a trabajar. Empecé a trabajar en escuelas de arte, primero en la Escuela de Arte de La Palma, después en escuelas de adultos, en escuelas de discapacidad, en la Escuela Alcántara, aquí también, como en un amplio abanico de posibilidades de docencia, ¿no? Y esto sería ya perteneciente, como veis, porque es la foto de aquí del porche, ¿verdad?, del zaguán, pero he de mencionar varias cosas aquí. Voy a mencionar, por ejemplo, la escuela de adultos. Por esto que os decía, lo de la conexión del arte con ser niño, con volver a ser niño. Claro, yo llego a una escuela de adultos, son todas personas jubiladas y tengo que impartir cerámica, dibujo y pintura e historia del arte. Me llaman, como suele pasar, de un día para otro, tienes que empezar a dar clases, en fin, ¿no? En las de dibujo me acuerdo que me decían los alumnos, no, es que yo no sé dibujar. No, es que yo no dibujo desde niño. Como si fuera una barrera infranqueable, ¿no? Entonces el trabajo que hicimos fue, bueno, igual lo tienes, ¿no? Igual lo tienes, no lo has perdido, lo tenemos todos, ¿no? Y ahí sí que tengo que decir una frase que me viene a la cabeza, tengo aquí, que es, primero, lo que yo pienso es que la diferencia fundamental entre los animales y nosotros, que somos también animales, es la capacidad de crear, ¿no?, la capacidad creativa. Entonces, a partir de ahí, lo tendríamos que tener todos dentro, ¿no?, aunque se haya quedado dormido, igual se puede despertar, pensaba yo, ¿no? Y eso es lo que sucedió, que se pudo despertar, ¿no? Y al final de curso se quedaban totalmente alucinados de que ellos pudieran pintar, dibujar, incluso me empecé a dar cuenta que habían llegado a ese espacio un poco por cubrir tiempos, ¿no?, que se les quedaban muy amplios, y venían con tristezas, con depresiones, con soledad.
y me empecé a dar cuenta que aquello del arte les cambiaba el ánimo. Bueno, pues bien. Bueno, también hubo proceso de historia, en la historia del arte fue muy gracioso. Ellos siempre iban a exposiciones clásicas, veían la historia clásica, claro. Yo me especialicé en la historia del arte a partir de las vanguardias. Me llamaron de un día para otro. La clase de historia del arte, evidentemente, fue arte contemporáneo y todos como, pero eso, esos dibujos los puede hacer un niño, eso no es arte, estas cosas que se suele decir con respecto al arte contemporáneo. Y yo les dije, bueno, simplemente mirar, vamos a mirar las cosas de otra manera, simplemente vamos a aprender a mirar las cosas de otra manera. Dejemos esa posibilidad, ¿no? Y aquí viene la frase que decía Ángel de ver es pensar, simplemente, ¿no? Cambiaron su idea sobre el arte contemporáneo y se pusieron a ver exposiciones por todos los museos, todo lo que fuera contemporáneo. Luego ya no querían ver arte clásico, ya de repente solo querían ver arte contemporáneo, pero era mucho más divertido, ¿no? Les permitía mucha más libertad que un cuadro muy formal en la que todo estaba mucho más pensado, ¿no? Meterse en mundos de otros les gustaba al final más, ¿no? Tenían más riqueza. Bueno, esa experiencia fue estupenda. Ahí se empezó a despertar en mí la idea de, bueno, esta cosa que había dejado olvidada de la psicología, ¿no? De este interés por conocerme a mí y conocer a los otros para poder acompañar mejor, ¿no? En esta cosa que decía mi profesor, ¿no? Si yo soy maestra, lo que quiero es acompañar en este camino artístico lo mejor posible, ¿no? Y aquí rescato una frase que leí en una tesis hace muy poco que decía: la educación es un acto de amor. Y yo lo entiendo así, la verdad, lo entiendo así. Así que, bueno, pues eso, a dar amor. Y voy a llegar aquí, podría hablar también de las clases de Alcántara, que tenían una exigencia muy grande, estuvimos haciendo proyectos, era realmente estar acompañando de una manera muy fuerte a los alumnos. Pero voy a hablar de aquí, ya que la charla es aquí, voy a hablar de Moncloa. Aquí vamos a hablar de objeto cerámico, Rocío, compañera, ¿verdad? Qué bonito. ¿Qué diferencia hay entre esta escuela y la otra? Ya lo sabréis casi todos, ¿no? Pero la posibilidad de que aquí no hay una enseñanza reglada y que, por tanto, el profesor puede disponer de su libre albedrío para hacer un programa educativo como mejor considere. Y en esto diseñamos el área de objeto con mucho amor, pensándolo como un viaje, me acuerdo que era algo así, ¿no? Una metáfora de un viaje que íbamos, primero cogíamos el vaso para beber, luego íbamos andando por una montaña que reflejaba eso. La montaña reflejaba el plato hondo, el valle, el plato llano, y luego acabamos en un manantial con una jarra, ¿verdad? Era algo así. Y era una proposición de hacer una pequeña vajilla de dos componentes, ¿no? En dos áreas, modelado, torno, con técnicas muy sencillas, muy restrictivas, con dos colores, que al principio parecía aquello muy horrible para los alumnos, pero fue increíble ver cómo cada uno tuvo la posibilidad de meterse en lo suyo y sacar una enorme variedad que se presentó en lo que llamamos el Le Grand Buffet, un banquete final, una instalación final en la que se reflejaba todos aquellos mundos mediante una pequeña vajilla, ¿no? Habría muchas anécdotas que contar, pero me acuerdo una muy graciosa. Una alumna que dice: mira, yo es que no sé por dónde coger esto, no, es que no sé qué hacer, ¿no? Y es como, bueno, pues a ver cómo puedo ayudar, ¿no? En este sentido. Y digo, bueno, pues dime qué te gusta, dime a qué te dedicas, dime cuáles son tus intereses, ¿no? Y ella me decía: pues yo es que soy restauradora y me gustan los cielos de los cuadros del barroco. Digo, bueno, fenomenal. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el barroco? Luz, oscuridad. Empezamos a tirar del hilo y, por supuesto, que salió una vajilla que reflejaba perfectamente los cielos de los cuadros del barroco, o sea, tal cual. Aunque no se veían ni ningún cuadro barroco ni ningún cielo. Pero os aseguro que representaba fielmente la idea, el punto de partida del viaje de esta alumna en concreto, que luego fueron muchos viajes. Nosotros planteamos un viaje, pero luego cada uno tuvo el suyo, ¿no? Hay aquí algunas que recorrieron ese viaje, ¿verdad? Están por ahí. Otro momento. Otra de las clases que imparto aquí es laboratorio de formas. Los alumnos tenían que venir con un poquito de nivel, saber un poquito de torno, para empezar el trabajo. Y pongo aquí el trabajo de una alumna que está aquí presente, ahí al fondo la veo, Andrea. Y os cuento bien la historia. Hacíamos unas pruebas de acceso y había un cuestionario para un poco ver qué personas podían entrar, una selección, ¿no?
Y realmente en ese proceso yo me di cuenta que el nivel de torno no es que fuera demasiado alto, pero había una cosa muy importante que yo vi en las contestaciones, que era honestidad. Había muchísima honestidad en las respuestas. Y a mí esto de la honestidad relacionado con el arte, la palabra auténtico me viene, pero igual auténtico es más rimbombante, ¿no? Vamos a dejarlo en honestidad. Y dije, pues venga, vamos con ello. Y esta alumna pues empezó a trabajar en el torno, empezó a hacer piezas cada vez más grandes. Estas son dos de las piezas que realizó aquí en la escuela, que fueron expuestas a final de curso aquí en la sala de al lado, ¿vale? Que bueno, tenían este punto como lámpara. A partir de ahí, y es lo que a mí me interesa, es como que esto es un punto de partida para que ella recorriera un mundo mucho más grande, ¿vale? Que acabó siendo una pieza de cortometraje. Las piezas fueron recorriendo distintos puntos de la geografía española y francesa, ¿no? ¿Lo digo bien? Y una pieza de cine, ¿vale? Que creo que en verano se ve en Santander en un festival, Andrea. Vale. Bueno, se está moviendo ahora mismo, la podréis ver, incluso si la escuela está interesada, pues ya os ponéis en contacto con ella, porque lo que quiero decir es que las cosas tienen cada vez más, si te metes, el mundo se va haciendo cada vez más grande. Para ella es también un tema personal, que tampoco quiero significar aquí, pero bueno, que era una cuestión vital para ella. Volvemos al tema del arte y la vida, ¿no? ¿Qué unión tenía para esta persona esto que empezó a realizar aquí, ¿no? La unión del arte y la vida. Otro momento. Clases de modelado. Viendo esta pieza, muchos sabéis de quién voy a hablar, porque ha sido alumna de esta escuela durante mucho tiempo. Ella tenía mucho interés en hacer esta pieza. Esta pieza es la cárcel donde ella vivió durante unos meses y fue torturada. Ella no hablaba nunca de este momento vital suyo, no tenía para ella, fue una experiencia obviamente traumática. Y lo que pasó con esta pieza es que le propuse, esto fue mutuo, no es que yo lo propusiera, yo creo que era una cosa entre las dos, que aprovecháramos para romper los muros de esa cárcel, ¿no? Entonces, en un momento determinado, la invité a que atravesara con su mano la pared de barro y que saliera metafóricamente de aquella prisión. Así lo hizo y ella me confesó que para ella fue un momento realmente catártico, ¿no? Y sí que es verdad, porque a partir de ese momento empezó a hablar de esa vivencia que tenía tan encerrada, ¿no? Estoy como dando pinceladas de lo que va a pasar al final, porque es como se va uniendo, ¿no? Se va uniendo la parte de conocimiento personal, el proceso creativo, ¿vale? Creación, como os decía, ¿no? Pero ¿qué pasa con lo mío? Claro. ¿Qué pasa con lo mío? Lo mío se quedaba ahí un poco en un lado, porque la docencia para mí es algo muy exigente y como lo veo como un acto de amor, pues acabo cansada. Entonces no me daba mucho para estar en lo mío, pero aún así, bueno, sacaba mis ratos. Sí que voy a poneros antes otra imagen, disculparme, esta. Sí, porque claro, lo que digo, el recorrido de la vida siempre tiene que ver con lo artístico, y mi primera exposición personal, que fue en la escuela de enfrente, en la escuela Alcántara, que llamamos autorretrato, coincidió con el proceso de maternidad de mi bebé, de Vera. Y por supuesto estuvo presente en la inauguración, como no podía ser de otra manera, ¿no? Como todo, lo llamo creación por eso, como todo va confluyendo, ¿no? Aquí veis algunas de las piezas. ¿Vuelvo para volver para atrás aquí? Sí, no. ¿Cómo vuelvo para atrás? ¿Aquí? Vale. Ahí. Pongo esta porque la primera, pero bueno, podría ser, tampoco me voy a meter a explicar mucho mis piezas, creo que no me corresponde, pero sí que este interés por crear en el torno. Para mí era importantísimo, o sea, lo que me da el torno no lo vivo en otro momento ni en otra experiencia. Para mí la experiencia del torno me ayuda a conectarme, me ayuda a tranquilizarme. Yo soy muy nerviosa y el torno me relaja. Entonces, desaparece el tiempo, hay algo de magia en los que habéis hecho torno, seguramente lo sabréis, y me quedo ahí y empiezan a pasar cosas y resulta que voy haciendo estas formas como de doble pared, ¿no?
¿no? Lo de doble pared, ¿sabéis a qué me refiero? Una parte interna, otra externa, ¿no? Que a veces se abre, que a veces crece, otras veces simplemente hago las formas. Fijaros la referencia que os puse la primera pieza cuando estábamos en la escuela, que ya había una forma como de lágrima, y aquí hay otra forma de lágrima. Esto además para mí representó, no fui consciente, pero sí que viví un duelo personal mediante esta instalación que iba con un esmalte sangre de buey desde el rojo sangre hasta el color agua del celadón, ¿vale? Color celadón, en este reflejo por sacar las lágrimas y la sangre viviendo un duelo de un familiar. Aproveché para ello, lo que os enseñaba. Llego a esta forma, que es la forma que se repite constantemente, que no me canso de realizar, que una y otra vez hago, que es la forma del toroide. Se llama así. En su momento yo no me puse a buscar qué significaba esto, pero resulta que el toroide, y aquí me tengo que poner las gafas, que dice, un toroide es como la respiración del universo, es la forma que toma la corriente de energía en cualquier nivel de existencia. La energía toroidal está basada en un vórtice de energía en forma de dona, en la cual la energía está constantemente empujándose hacia adentro y proyectándose hacia afuera en un movimiento sin fin. Habla de muchas cosas, pero dice al final, cada molécula subatómica, cada cuerpo humano, planeta, sistema solar, galaxia, está sostenida bajo una energía toroidal, la cual crea un campo magnético. El toroide es el modelo que utiliza la naturaleza, está equilibrado y siempre completo. Aparece en el campo magnético que envuelve la Tierra, al individuo y al átomo. Claro, cuando yo me entero de lo que estoy haciendo, digo, madre mía, ¿no? En fin, así soy yo. Pongo esto, ¿no? del blanco y el negro porque yo me muevo en esto, ¿no? Esto que en Gestal, que ahora os explicaré, yo estudio Gestal durante estos años que estoy hablando, que estoy aquí en la escuela en Alcántara, ¿no? En la escuela Moncloa, estudio Gestal. Y esto me da una base muy importante para luego seguir pudiendo acompañar a alumnos y a pacientes. Y yo me muevo mucho en esto de las polaridades que llamamos en Gestal, de lo blanco, lo negro, en fin. Como veis, siempre estoy en esta forma, ¿no? Abierta o cerrada, pero siempre me muevo en esta forma. La manzana nos sugiere... Esta es una de las últimas, que tiene ya como una especie como de... Este esmalte era como una especie de romper con algo, ¿no? Como que había en mí algo de salir, que además coincidió con salir de la escuela como profesora. El relato va siempre, como digo, unido. Y aquí llegamos a mis queridos alumnos de este año, que están aquí presentes. Del árbol. ¿Verdad, Javi? El proyecto del árbol, ahí. ¿Cuánto me acordé de ti, Ana, cuando salió este proyecto del árbol? La verdad que sí. Salió de una manera muy orgánica, nunca mejor dicho, porque yo llego al centro y ellos tenían un profesor que además, por supuesto, también era de esta escuela, Víctor, y está de baja y por eso llegué yo, ¿verdad, Javi? A sustituir. Eso es. Entonces, ellos hacen unas piezas súper bien acabadas, utilitario. Yo flipé del trabajo que Víctor había realizado con ellos. Era absolutamente magnífico, ¿no? Pero bueno, yo quería conocerles, quería ver un poquito por dónde iban y cayó en mis manos el libro de Munari de cómo dibujar un árbol, que reeditaron. Me dije, bueno, vamos a hacer un árbol, chicos, vamos a hacer una escultura, vuestra primera escultura, ¿verdad? Que os dije, vamos a hacer una escultura, así fue, ¿verdad? Y digo, bueno, vamos a empezar dibujando un árbol. Dibujar un árbol, el árbol que os gustaría, o el árbol que queréis ser. Yo les decía frases así, ¿no? A ver por dónde tiran. Podéis pintar los colores que queráis, podéis hacer un poco lo que os dé la gana, ¿no? Bueno, este es el árbol de Laura, ¿verdad? ¿Está ahí? Es el árbol de Laura, el dibujo de Laura, el árbol de Laura. Lo llamo integración porque la experiencia para mí en este centro me está posibilitando de una manera casi al 50% la parte de artista con la parte terapéutica, ¿vale? Porque ellos tienen sus peculiaridades, como todos. Entonces, lo tengo que poner al servicio de ellos, estas dos facetas, más que nunca, ¿verdad, Alexis?
Este es el de Esther, aquí presente también. Fijaros, o sea, es que el dibujo y la realidad, te quiero decir, ¿vale? No intervengo prácticamente en nada. Si miento, me lo decís. ¿Miento o no? No miento. No intervengo prácticamente en nada, ¿vale? Les pongo las pinturas para que las utilicen, pero yo no intervengo. Es para mí importante esto, respetar que ellos pueden hacerlo, no pensar que no pueden hacerlo, ¿vale? Ellos tienen las mismas capacidades, incluso algunas muy buenas, que es la falta de juicio en decir esto está mal, esto no me vale, esto... No, hay una libertad creativa en ellos que ya nos gustaría a los demás, ¿vale? Alexis. Bueno, Alexis, estos colores, vale, es que viene del Caribe, o sea, el Caribe está aquí, él es Caribe, y aquí lo podéis ver, ¿no? Este árbol tan... Cuba, No, Santo Domingo, Santo Domingo. cuidado. la República. Bueno, ¿de quién es este, Javi? El abeto. El abeto. Yo. Eso es, Javi. Bueno, él me dijo este abeto, él quería un abeto, le encantan los árboles de Navidad, para él la Navidad, ¿verdad? Súper importante. Pero ¿qué me decías, Javi? Que no podías hacerlo, que no sabías, ¿verdad? Que no sabía. Pues fíjate la textura, Con no sé si se ve bien, está bien, me preguntaba todo el rato, ¿está bien, María? Tú sigue, Javi, tú sigue. Y sacó una textura tan increíble en el tronco, que es que era maravilloso. pico. Y el piquito y todo, ¿lo hiciste tú solo? Su primera escultura. La alegría que representó para Javi hacer el árbol, ¿verdad? Sí. Maravilla. Fijaros en esto. Pues depende, porque cada uno... ¿No es quién ha preguntado? Ah, pues... hola, no te había visto, Ana. Bueno, dependiendo, les dejaba un poco que hicieran lo que quisieran. Este en concreto es así, más o menos. Un poco lo que pedía, las dimensiones de porque hacíamos dibujo, maqueta y luego la pieza. Entonces un poquito lo que veíamos que lo hablaba con ellos. ¿Hasta dónde te sientes seguro para poder realizarlo? ¿Sabes? Y cada uno exploró su tamaño, ¿no? En qué medida. Este es brutal. Este es Luis. El compañero Luis no ha venido. Pero Luis es una máquina dibujando. Tiene un mundo creativo alucinante. Digo, a ver cómo traduce esto luego en la parte cerámica. Y me hace esto, que es una barbaridad. O sea, qué pena que no lo haya podido traer en directo porque es una absoluta barbaridad. Tú esto lo ves en una galería de arte y sin problema, ¿vale? Sin problema ninguno. Esta... Otro alumno, Salva, muy especial, porque se pone a dibujar y dice, María, he hecho un árbol autorretrato. Y yo, toma ahí. Os puedo decir, y lo dicen aquí los chicos, que es que se parece. Sí, se parece. Que es que se parece a Salva. Pero es que además, tú fíjate lo que es la vida, que es que Salva tiene unos arranques, a veces Salva... Salva a veces no controla bien sus emociones, entra en rabia... Y se pone la cabeza roja el tío. Dice qué bonito, María. Y, o sea, el dibujo y la pieza final, este es así. Este es así. Empezó a subir, se vino arriba, nunca mejor dicho, y tal cual, ¿no? Cuando terminó y vio su obra, o sea, la alegría que representó para él, o sea, fue un día único para él. Yo creo que a partir de ahí ha tenido menos accesos de ira. Iris. Iris me hace este dibujo porque ella quería, ¿cómo era? Era un árbol casa de pájaros. Árbol casa de pájaros. Ahí queda eso. Y me hace este árbol. ¿Verdad, Iris? Tan a gusto, ¿no? Te quedaste. Uno de los últimos que ha salido, Anés va a llorar. ¿Verdad, Anés? Bueno, su representación del árbol. ¿Quieres contarnos algo del árbol? Este árbol es el árbol de la vida. Es que este árbol tiene dos cosas de la vida y tiene el color de... El morado, ¿verdad? ¿Qué era? morado. ¿Qué representaba para ti? ¿Era lo de la mujer? De la mujer. O sea, fijaros. Qué bonita es. Y aquí, bueno, todos van a un ritmo evidentemente diferente y aquí hay algunos dibujos porque algunos tienen problemas de motóricos graves y les cuesta muchísimo realizar físicamente la pieza, ¿no? Pero todos están en proceso, todos estos están en proceso. O sea, alucinar completamente con los árboles, ¿no?
Qué maravilla. Estoy acabando ya. La palabra crecimiento me viene, ¿no? Pienso que siempre es así, crecer, crecer, ¿no? Que este toroide que aquí se ve en esquema, bueno, pues a ver cómo va siguiendo, ¿no? A dónde me lleva, ¿no? Y como la semana pasada, perdona. ¿La garra? ¿La jarra? Ah, bueno, pero esa en otra ocasión, no podemos traerlo todo, Anes. La semana pasada falleció Paul Auster y bueno, pues la última cita va a ser de él. Es una obviedad este texto, pero no por obvio hay que dejar de repetirlo. Estemos conscientes de lo obvio. El arte no va a transformar de inmediato la sociedad, ni va a evitar que los niños sufran hambre. En ese sentido es inútil. El arte sirve otra función, de tipo espiritual. Abre las mentes y corazones de las personas a las vastas posibilidades de la vida humana. Hablando de las artes narrativas, la literatura, el teatro, la novela, el cine, nos conectan con otros seres humanos. Pueden crear cambios espirituales en nosotros. El arte siempre estará. No puedes evitar que la gente haga arte, porque es una necesidad humana. Necesitamos hacer poemas, cantar, pintar cuadros. Imagina el mundo sin eso, sin música, sin libros o danza. Es eterno, es una necesidad, es como la comida, una comida espiritual. Si no tenemos arte, moriremos espiritualmente. Muchas gracias.